Este es tu espacio para volver a ti, para hablarte bonito y escucharte de verdad. Bienvenida a Oye, me estoy hablando. Hola, soy Mari Hoyos. Y yo, Mafe Hoyos. Y este es nuestro podcast Oye, me estoy hablando. Aquí nos escuchamos, pero también nos hablamos de frente al alma y sin filtros. Compartimos lo que estamos viviendo, nuestros hábitos, pensamientos, batallas, caídas y transformaciones. Este es un espacio para ti, que estás despertando, que te estás eligiendo, que estás aprendiendo a hablarte con amor. Si estás en tu propio proceso de volver a ti, bienvenida. Este podcast también es para ti. Comencemos. Hola, hola, bienvenidas a este segundo episodio de nuestro podcast Oye, me estoy hablando. Estamos aquí nuevamente para ti, para continuar compartiéndote esa historia que iniciamos en el episodio anterior, con la idea de que puedas conocer un poco más de nosotras. El día de hoy, pues nos vamos a enfocar en Mafe Hoyos, que está aquí conmigo, y que puedas conocer un poco más de cuáles son esas cosas que la han traído a este punto para poder decir que estamos hoy unidas a través de ese camino de transformación con el cual construimos este propósito de compartirte a ti la manera en la que hemos llegado aquí, que seguramente pues va a ser y queremos que sea de inspiración para ti. Así que pues igual que la dinámica del episodio anterior, pues la idea es que Mafe nos cuente algunas cosas, nos contextualice y nos cuente cómo ha llegado hasta aquí y cómo la vida le ha ido presentando esos puntos de quiebre para decidir transformar su vida y poderla compartir aquí hoy con todas ustedes. Así que, Mafe, bienvenida. Gracias. Feliz otra vez de estar aquí en este episodio número 2. Así que, en tus manos estoy, querida hermana. Bueno, vamos a empezar sin mucho preámbulo. La pregunta del millón es, ¿quién es Mafe Hoyos? Mafe Hoyos es una mujer apasionada, es una mujer soñadora, es una mujer muy extrovertida, es una mujer que cree que hoy en día puede lograr todo lo que se proponga. Wow, me encanta escuchar eso. De verdad que pues yo te escucho y a mí se me mueve el corazoncito porque yo en realidad he podido ver ese camino de transformación que has ido transitando y ver ahora a la Mafe Hoyos de hoy de verdad me emociona. Así que para que quienes nos están escuchando ahí al otro lado sepan quién eras antes de esta mujer a la que yo me estoy refiriendo hoy, cuéntanos cómo has llegado hasta este punto. ¿Quién eras antes? Bueno, vamos a hacer aquí como un paréntesis para que esto no quede como tan en el aire, porque seguramente se estarán preguntando cuál es el rol que hace Mafe hoy, ¿no? Que creo que esa es la diferencia que tenemos cuando nos preguntan ¿y quién es Mafe Hoyos? Entonces, generalmente lo que hacemos es como soy administradora de empresas, tengo una pastelería, soy coach de alimentación y bienestar, ¿no? Eso sería lo que yo hubiera contestado antes. Pero cuando haces un camino y vas construyendo nuevas cosas, te das cuenta que tú no eres nada de eso, que tú eres una mujer, que eres una creación de Dios y que estás aquí con todos tus dones y talentos para servir a la humanidad. Entonces, si bien voy a mis roles, entonces pues soy una mujer de 41 años que tiene una pastelería, ya un negocio más o menos de unos 10, 11 años y vivo en la ciudad de Cali, amo esta ciudad. Y soy administradora de empresas, pero no soy administradora de empresas porque ni siquiera ejerzo ese rol. Pero bueno, también tengo una carrera profesional en administración de empresas, que ya más adelante hablaremos también de esa historia. Pero entonces para contestarle a Mari, ¿quién era antes Mafe? Pues primero creo que he sido una mujer muy curiosa. Creo que desde pequeña la curiosidad ha estado ahí presente, tal vez en unas etapas de mi vida más que otras, tal vez en un momento haciéndome más preguntas que en otras etapas, pero también una mujer que creció con unas creencias, como decía Mari en el episodio anterior, como con el deber ser, lo que debe ser una mujer o lo que debe ser una persona
para estar en una sociedad. Y dentro de eso, pues yo creía que primero tenía que estudiar para ser alguien en la vida, tenía que tener un matrimonio, un hogar para tener una familia y para tener unos hijos, ser una profesional, hacer una carrera empresarial y ascender en una empresa durante muchos, muchos, muchos años, porque así fue como yo lo vi en mi casa. Así que a raíz, digamos, de todo esto que yo traía allí, pues Mafe fue avanzando en su vida, buscando en algún momento como ciertas alternativas, como de cómo se pueden hacer las cosas, y la verdad es que no fui como tan aplicada como con el estudio, no fui como tan determinada en ciertas cosas, sino que siempre era como tratando de hacer algo diferente, pero creo que me cohibía mucho como desde lo que mis papás pensaran, como de lo que mi hermana pensara, como que crecí también de una forma en la que me enseñaron que Marisol era un ejemplo para mí. Entonces creo que muchos años de mi vida fui guiada por ser como Mari, y no con esto estoy diciendo ser igual a ella, sino seguir su ejemplo, ¿no? Entonces como usted elija lo que quiera hacer, pero sea buena, pero sea aplicada, pero sea estudiosa, pero sea disciplinada. Y creo que llega un momento de mi vida donde yo digo, ay no, yo no quiero como esto tan cuadriculado. Digamos que Mari y yo somos muy diferentes. Y a pesar, y creo que este espacio también nace por eso, porque yo siempre he dicho, es como somos creados por la misma mamá y el mismo papá, pero parecemos que fuéramos como tan diferentes, ¿no? Pero entonces en esa búsqueda, desde muy joven, como digamos 20, 21 años, empiezan a llegar a mí como ciertas informaciones, como en los lugares donde empecé a desempeñar una carrera profesional o una carrera laboral, por decirlo de una mejor manera, empezaron a llegar herramientas que tal vez resonaron conmigo, pero a las cuales yo no les presté mucha atención, como por ejemplo la programación neurolingüística. Creo que eso fue algo que sembró como ese gusanito, esa semillita en mí, que años más tarde, o sea, como 3 o 4 años desde ahora hacia atrás, como que eso cobra como realmente importancia. Tal vez en ese momento yo no lo vi como tan importante, pero hoy cuando uno los puntos digo, ay, siempre hubo como esa curiosidad por saber qué más había, ¿no? Y en ese camino, Mari, pues me fui metiendo en diferentes cosas, estudié una carrera profesional, me demoré un montón de años en graduarme, porque siempre digamos que había muchos factores de distracción, pero también me metí en una carrera laboral donde quise tener un cargo, donde quise avanzar, tener una mejor posición económica, y bueno, todo eso fue llevando a mi vida, como tú decías, no sé si en el camino de la rata, pero sí creo que en un automático y en un piloto automático muy constante, donde simplemente era trabajar, estudiar y tener un hogar. Eso era, ¿sí? Y luego viene digamos como una pérdida para mí, un duelo en un trabajo que yo quería muchísimo. Trabajé con una aerolínea por 2 años y fue un trabajo que me gocé y me disfruté muchísimo. Y viene una fusión, vienen unos cambios y en esa fusión, en esos cambios, pues yo me quedo sin trabajo. Y allí vienen un montón de preguntas. Ya para ese entonces estoy casada. Y en ese, digamos, construir ese hogar en el que estaba, pues dije, pucha, ¿y ahora qué voy a hacer? Me quedé sin trabajo y ¿a qué me voy a dedicar? Y bueno, ahí empiezo a explorar como esa niña curiosa, con emprendimientos. Empiezo primero con un emprendimiento de accesorios, en el que dedico mucho tiempo. Luego empiezo con un emprendimiento de postres y allí voy viendo como que hay una alternativa diferente a eso que me habían enseñado, que era trabajar para sobrevivir, trabajar para tener un cargo, trabajar para tener una posición. Y creo que ahí empezó a despertar en mí como eso que todos tenemos, ese ser creativo que está allí y que no lo ponemos a trabajar porque creemos que estamos limitados por lo que nos enseñaron. Y bueno, ahí nace la pastelería. Y nace la pastelería como una forma de ese dulce que quería en mi vida. Y empiezo a construir un negocio a pesar de que creía que no era creativa, a pesar de que creía que no tenía esas habilidades. Estando ya allí, me doy cuenta que tengo un montón de dones, que mis manos son maravillosas, que puedo crear, que me encanta, que lo disfruto. Y ahí estuve en un negocio más o menos como por 10 años. Y allí empiezan a pasar muchas cosas. Empiezan a pasar muchas cosas porque si bien estaba muy feliz y era algo que yo creía que me apasionaba mucho, pues ahora desde este lugar donde estoy, puedo decir, wow, o sea, sí me apasionaba, sí me gustaba, sí me gusta y sí lo disfruto, pero ¿qué más hay? Siempre esa es como la pregunta, ¿no? ¿Qué más hay?
Y bueno, llegó un momento en mi vida donde creo que emocionalmente venía movida por diferentes situaciones y en esa dulzura en la que llevaba mi vida sin darme cuenta, vuelvo y me enrolo en ese piloto automático, disfrutando mucho de la pastelería, pero no solamente disfrutándola, sino también comiéndola. Y creo que no me daba cuenta, o sea, estaba como allí, como entonces hay que probar, entonces hay que hacer, entonces quiero este producto, quiero esto, quiero aquello, y vendamos esto y hagamos esto. Y me enrolé en ese piloto automático y cuando menos pensé, pues mi cuerpo me empezó a hablar. Y mi cuerpo me empezó a hablar, fue que empecé a verme diferente, empecé a sentirme muy incómoda, empecé a sentir que cuando me miraba en el espejo, esa no era la Mafe curiosa, la Mafe feliz y la Mafe alegre que ella conocía. Y allí es donde empiezan como esas preguntas y eso me trae ese punto de inflexión de ¿y qué más hay para mí? ¿Qué puedo hacer diferente para sentirme diferente? Y han pasado 3 años, 4 años desde esa pregunta. Bueno, has mencionado varias cosas. Tú lo decías ahora, ¿no? Somos hijas de la misma mamá y del mismo papá que colocaron delante de nosotros unas creencias, unos valores, unos principios, unas maneras de actuar y de alguna manera creo que nos une un poco esto de ese querer hacer lo que debíamos hacer, ¿no? Ese encontrar un trabajo, estar ahí por muchos años para poder como hacer y tener las cosas que queríamos tener para supuestamente ser felices, ¿sí? Creo que nos enseñaron a considerar eso que hoy vemos como que primero queremos ser para después hacer y posteriormente tener, en su momento era como al contrario. Y creo que allí tenemos como ese punto de encuentro, pero estás contando como este punto donde empiezas a hacerte esas otras preguntas, o sea, ¿qué más es lo que yo tengo que hacer para sentirme diferente porque encontraste algo que ya no querías en tu vida? Entonces, cuéntanos ahora, ¿qué fue eso que empezaste a hacer? ¿Cuál fue ese primer paso que diste para salir de ese punto en el que ya no querías estar? Pues yo creo que lo primero fue esa conversación que tuve en el espejo como, hey, no te estás viendo bien, no te estás sintiendo bien, no te estás ya sonriendo, no estás disfrutando lo que estás haciendo, te sientes cansada, me dolían las rodillas, dormía, pero igual me levantaba cansada y era como, hey, ¿qué vas a hacer? Y creo que el maestro fue mi peso, mi cuerpo, ¿no? Porque me sentía muy cansada porque estaba cargando mucho peso. Y esa carga de ese peso pues me llevaba a actuar de una manera incómoda, hasta mal geniada, a no hacer las cosas con amor, ¿no? Porque estaba muy inconforme. Y esa inconformidad me llevó a decir, bueno, ¿y entonces qué vamos a hacer? Fui una chica que pasó por varios procesos del tema de la alimentación, así que no era nuevo para mí estar allí, ¿sí? Sin embargo, creo que la edad y creo que esto fue como, yo creo que tenía como 37, 38 años y creo que esto que dicen de la Edad Media y de la crisis de la Edad Media sí es real, porque creo que ahí es donde tú te empiezas a hacer preguntas como más profundas y eso que has experimentado pues empieza a cobrar un valor diferente. Y yo ya había pasado por, digamos, por varias situaciones donde el peso para mí había sido una lucha, ¿no? Y me estaba viendo otra vez allí, pero desde un lugar donde me estaba preguntando qué vas a hacer diferente. Tal vez no fue el camino, el mejor camino, pero digamos que lo que hice fue montarme en la báscula para saber cuánto estaba pesando porque le tenía pánico a la báscula, no quería ver, yo sabía muy adentro de mí que había allí, pero yo no quería verlo. Y eso fue la primera acción. Cuando me doy cuenta que estoy pesando casi 84 kilos, 83.9 fue el resultado de la balanza, yo dije, wow, ¿cómo llegué hasta aquí? Y era evidente, o sea, yo me estaba viendo completamente diferente y ese peso me llevó a tomar la acción de tomar el control de mi alimentación. Si bien en ese momento no con tantas herramientas, pero con una conciencia de que habían que hacer cambios en la alimentación. Y creo que es ahí donde empiezo a recorrer ese camino, sin muchas herramientas, haciendo un ayuno intermitente como muy intuitivamente y en ese camino voy viendo que pueden haber resultados si soy disciplinada, si soy determinada y de ahí empiezan a venir otro tipo de conversaciones. Pero también al mismo tiempo estoy haciendo un proceso, tú lo nombraste en el episodio anterior, la muerte de mi papá.
fue un duelo que a mí me permitió escudriñar más hacia adentro y darme cuenta que ese peso que yo estaba cargando no solamente era por lo que comía, sino por lo que cargaba emocionalmente. Y entonces allí inició como ese proceso de terapia para alivianar mi carga, para trabajar mi parte emocional y para que este cambio de alimentación que empiezo a hacer realmente empiece a tener un sentido y empiece a tener un resultado. Ok, bueno, ese ha sido todo un proceso y aquí has involucrado algo y es que tomaste la decisión, pues no solamente de subirte a la báscula y decidir ese día que ya no querías volver a ver ese número ahí, empezar a tomar acción, empezar a hacer cosas, pero además descubriste que hacia adentro de ti había cosas por buscar. Y entonces yo creo que aquí cobra muchísima importancia como lo que decíamos el otro día, ¿no? Mirar hacia adentro es tan importante para poder descubrir todas esas respuestas, ¿no? Porque hoy en día creo que las dos sabemos que todas las respuestas están dentro de nosotros y cuando decidimos viajar allí a ese lugar que para muchos puede generar muchísimos miedos, pues es súper importante. Entonces, tomar la decisión de ir a la terapia fue como ese paso que diste para ir a encontrar esas respuestas ahí adentro. Entonces, pues yo sí quiero como hacer ese énfasis para todas las que nos están escuchando, que ir en esa búsqueda interior es uno de los pasos más importantes. Si bien pues como que no hemos ahondado mucho en eso, pues yo creo que también he pasado por ahí y ya he empezado a dar como esos pasos y es de verdad muy valioso cuando tú vas allá adentro y empiezas a encontrar esas respuestas, empiezas a hacer clic con muchas cosas que te van abriendo el camino para que vayas avanzando y vayas transformando tu vida. Sí, yo creo que esa herramienta es como, tal vez hay muchas creencias respecto a eso. Es que no voy a terapia porque es que yo no estoy loca. Pues yo hoy en día digo que estoy loca y que soy una loca feliz, que soy una loca feliz que va a terapia, que hace ejercicio, que se cuida, que se alimenta, porque resulta que es que los locos hoy son los que estamos haciendo las cosas que están bien desde nuestro punto de vista, ¿no? Porque también en el camino hemos aprendido que para cada persona existe una verdad y esa verdad es valiosa. Pero si estar loco es ir a terapia, pues entonces yo soy una loca feliz que va a terapia porque creo que a mí sí esa herramienta no la dejo hoy, ¿sí me entiendes? O sea, es una herramienta que me ayuda a mantener mis pies en la tierra, que me ayuda a escucharme y de allí nace esto que nosotras hacemos y este nombre de este podcast que es, oye, me estoy hablando, es que háblate. Y ese oye es como tu alma diciéndote como, hey, yo estoy aquí, escúchame. Y creo que la terapia nos lleva a eso, ¿no? Como a hacer ese silencio y poder decir, ay, no, yo sí estoy aquí, yo estoy escuchando esto y esta es esa yo que está allí que tiene todas las respuestas, porque las respuestas están adentro. Así es definitivo que es así. Bueno, yo creo que vamos llegando como al final de este episodio número 2. Mafe y yo pues tenemos un montón de cosas por compartir. Aquí podemos hoy como sintetizar que Mafe ha utilizado la terapia como una de esas herramientas que le ha permitido conocerse más, pero también habló de hábitos, también habló de hacer algunos cambios y algunas transformaciones en sus hábitos alimenticios y en otras cosas que seguramente más adelante les iremos compartiendo, pero quiero que sepan que estamos muy felices de poder contarles nuestra historia y lo que van a escuchar en los próximos episodios pues seguramente serán más de todas esas cosas que hemos ido viviendo a lo largo de estos últimos años en los que nos hemos encontrado en este camino de transformación. Seguimos muy felices de poder estar aquí compartiendo. Así que esperen nuestro próximo episodio de nuestro podcast. Oye, me estoy hablando.